buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. Arrancamos un nuevo programa saludable. Hoy hablamos de nuestra salud ocular. Así es, hoy vamos a ver por qué se inflaman los ojos, salen los famosos chalacios, orzuelos y también la conjuntivitis. Sobre todo yo hace unas semanas me salió un orzuelo, por eso, como ven, no me puedo maquillar nada. Pero estás igual de bonita como siempre. Ay, qué lindo, doctor Leslie Soto. Hoy día celebramos a nivel del Perú el Día del Psiquiatra Peruano, el Día de la Psiquiatría, en honor al natalicio de Emilio Balizán, el padre de psiquiatría peruana. Así que un abrazo fraterno a todos los colegas psiquiatras que velan todos los días por la salud mental de nuestros pacientes. Eso es, felicidades a todos ellos. Arrancamos el programa. Hoy hemos invitado al doctor Héctor Delgado, oftalmólogo del Hospital Hipólito Unanue, porque vamos a hablar de 3 afecciones en concreto: conjuntivitis, orzuelo y chalacio. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido al Buenos programa. días. 3 afecciones muy conocidas, la verdad. Correcto. Frecuentes. Frecuentes también. ¿Qué pasa con nuestros ojos? Sí, la verdad, buenos días. Primero agradecerles por la invitación. Bueno, son un tipo de patologías muy frecuentes en nuestro medio, sobre todo en esta época que está viendo el cambio entre lo que es la primavera y el verano. Y a cualquier edad, además. Sí, definitivamente, ¿no? En el que a veces está un poquito confuso poderlas interpretar, ¿no? Sobre todo el paciente que ya viene con un tratamiento previo o que ha recibido un remedio casero. Pero definitivamente identificarlas, ¿no? Ese tipo de patologías, ¿no? Netamente el orzuelo, que podría ser, es un cuadro más agudo, un cuadro más infeccioso, ¿no? Fundamentalmente del folículo piloso o de las glándulas que están muy próximas a él, ¿no? Que pueden ser las glándulas de Seyss o las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas. Y el chalacio, que es un proceso más inflamatorio, se podría decir, ¿no? Fundamentalmente las glándulas sebáceas, en la que tenemos fundamentalmente a las meibomitis. Pero ¿no? ambos son contagiosos. No, o más el no orzuelo. necesariamente, ¿no? Porque, bueno, el contagio puede ser a través, necesariamente entre personas, a través del agente, que puede ser el Staphylococcus aureus, pero no necesariamente la otra persona va a llegar a generar la infección. Pero netamente entenderlo que puede ser a través de un contacto, ¿no? A través de los fomites, a través del contacto de la mano, de sobarnos el... Claro, más de contagio de persona a persona, me refiero de un ojo a otro ojo. Sí, definitivamente, sí, puede ser a través del medio que también predisponga para ese tipo de infección. Claro, porque a veces uno pues está con un orzuelo y pica, entonces empiezas ¿no? a manipular el ojo y con la misma mano sin querer te manipulas el ojo sano y ya como que llevas la infección. Llevas la infección, definitivamente, sí. Lo que vamos a ver ahora son las conjuntivitis. Gente comienza ahora a ir a la playa, va a comenzar a ir a las piscinas. Definitivamente, ¿no? Bueno, la conjuntivitis netamente es un proceso inflamatorio de una telita que se llama la conjuntiva, ¿no? Que la tenemos que estar recubriendo esa parte blanquita que tenemos que se llama la esclera, ¿no? Pero identificar que hay muchos tipos de conjuntivitis, ¿no? O sea, por ejemplo, la conjuntivitis que nos genera una infección, que el paciente amanece con el ojito pegado, con una secreción un poquito amarillenta, blanquecina, una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Claro. La típica de esta época es el típico paciente sobador de ojo que no amanece con legaña, pero que tiene un poquito de lagrimeo, picazón constante, ¿no? Y que tiene una predisposición a alergia, un alergeno, ¿no? El pelo de los gatos, por ahí, ¿no? El aire acondicionado, los ácaros, ¿no? Que son muy frecuentes en esta época y es una conjuntivitis alérgica, ¿no? Doctor, hay un mito muy extendido. Tú sabes, Leslie, qué mito es el que voy a decir ahorita, y incluso hasta ahora lo siguen diciendo. Si alguien tiene conjuntivitis de un orzuelo, no lo mires, porque te va a contagiar. No. Se alejan también. Y se alejan, ¿No? Ajá. ¿no? Sí, y no quieren mirarle a los ojos. El paciente inclusive no quería trabajar, ¿no? Porque evidentemente por un factor de riesgo del personal de trabajo, pues no quería trabajar. No, para nada. Bueno, tendría que ser una conjuntivitis que sea infecciosa, ¿no? Porque puede generar un contagio a través del contacto, ¿no? Pero a través de las otras conjuntivitis, la conjuntivitis que son las alérgicas, ¿no? En sí, la conjuntivitis que es muy, muy contagiosa es la que es vírica, ¿no? Por adenovirus, que definitivamente es una conjuntivitis que a veces ha generado hasta pandemia porque es muy, muy contagiosa, ¿no? A mí
hace un par de meses también. Así, es verdad que Bueno, está. la verdad que a mí también me dio, la verdad que estuve como 10 días en descanso 2 porque... semanas de descanso. Sí, es muy Yo sé cuando una contagioso. persona, por ejemplo, tiene conjuntivitis y está utilizando lentes de sol, es porque le fastidia la luz porque tiene el ojo inflamado, no es porque si mira alguien directamente No, va a vas a transmitir. bloquear la- Exacto. ajá. No, para nada, ¿no? O sea, eso que quede un poco claro, ¿no? Claro que sí, ya hemos Muy hecho una bien. buena introducción. Comenzamos entonces el tema con la blefaritis. La inflamación del borde del párpado se llama blefaritis. Justamente esto está causado por bacterias y secreciones en la base de la pestaña. Sí. Entonces vamos a tener una zona inflamada del párpado. Correcto, ¿no? La blefaritis... De forma general. En general, pueden ser la parte anterior o la parte posterior, ¿no? Ahí tenemos una fotito. Sí, correcto, ¿no? Este es un tipo ya de blefaritis que probablemente se ha asociado también a una blefaroconjuntivitis porque vemos una secreción de La legaña. Mielicérica, Ajá. Sí, mielicérica se podría decir, secreciones amarillentas, ¿no? Obviamente vemos que a través de una secreción en el borde de las pestañas, ¿no? Que muchas veces, como vemos ahí, ¿no? Eso es ya la zona de una blefaritis en la que vemos que están comprometidas inclusive las glándulas de meibomio, ¿no? Entonces una blefaritis, que un típico paciente que puede tener rosácea, que puede tener mucha cantidad de grasita en la cara y que puede generar justamente por la cercanía pues una hiperproducción de grasa y por lo tanto pues generar una inflamación del párpado. La blefaritis es una inflamación del párpado, ¿ok? Muchas veces se puede asociar inclusive a desarrollo justamente parasitario, ¿no? El Demodex folliculorum es un agente que puede generar un ácaro que puede generar un ciclo de vida justamente en esta zona, ¿no? Le damos tratamiento al paciente con medicamentos antibióticos, compresas, pero no mejora. Hacemos un estudio de pestañas y podemos encontrar que el paciente tiene un agente parasitario y el tratamiento es totalmente distinto, ¿no? Ajá, muy Y eso bien. es importante, ¿no? Porque nosotros vemos a la consulta un típico paciente, ¿no? De blefaritis en el que encontramos que tienen como una caspita en las pestañas y el paciente no se da cuenta. Nosotros cuando lo evaluamos, a veces lo acercamos al familiar para que pueda ver e identifique netamente la grasa que el familiar, ¿no? En este caso tiene en el borde de las pestañas, ¿no? Entonces, netamente con la idea de que el paciente junto con el familiar puede hacer una higiene adecuada de esa zona, ¿no? Las personas que están de mala noche, que se levantan temprano y están con esos párpados hinchados, ¿también es un tipo de blefaritis? Sí, claro, es una blefaritis que habría que ver cuál es la condición de ese tipo de paciente, ¿no? Paciente a veces, un típico paciente hasta alérgico, sobador de ojo, o es tanta manipulación que puede generar una inflamación, ¿no? Sí, Un a mí paciente que... me ha pasado, por ejemplo, yo que soy muy alérgica, sobre todo en invierno y las noches, es cuando más empiezas a sentir los síntomas y me pique el ojo y estoy dale, y el día siguiente manejo con el ojo un poco inflamado. La misma sequedad ocular también puede generar una inflamación, ¿no? No dormí bien, me puede generar una inflamación de los... Pero es una inflamación que con el transcurso de los minutos, horas, bajando. El transcurso del baja. día va a bajar. Ajá. Sí, definitivamente, ¿no? Muy bien. A ver, como estaba comentando el doctor Delgado, ¿no? La blefaritis es muy común, especialmente en personas que tienen piel grasa, caspa u ojos secos. Yo consideraría más que la misma blefaritis, ¿no? Nosotros tenemos justo en el borde inferior del párpado, en el tarso, unas glandulitas, unas bolitas que botan grasita para que la lágrima no se evapore. Entonces, al haber blefaritis, obstruimos que esa grasita ya no salga tanto, entonces va a generar que la lágrima se evapore más rápido. Por lo tanto, una de las causas de la blefaritis es el ojo seco, ¿no? Eso pica. Eso pica. Ahora, pacientes con otro tipo de alteración de ojo seco, lo que va a generar, justamente decíamos, que nos sobemos el ojito y que la grasita de la mano la vamos pegando a las pestañas y se va acumulando en el tiempo. Y eso es otro tipo de blefaritis que también se va a condicionar. Gente con Sjögren que tiene ojo seco tiene mucha blefaritis entonces, si no se usa sus gotas. Claro, definitivamente, ¿no? Un paciente con síndrome de Sjögren, ¿no? Es una condición ya de poca producción de lágrimas, entonces ese tipo de paciente definitivamente candidato a atender, ¿no? Muy bien. A veces la blefaritis puede pasar desapercibida, en otros casos puede generar irritación y afectar la visión. Sí, claro, justamente como decíamos, ¿no? A veces es un proceso inflamatorio breve que puede pasar simplemente con sintomáticos, ¿no? Con el uso de gotas, a veces compresas frías. Si uno no se aplica absolutamente nada y dice, ya, con el tiempo pasará, ¿es posible que sane solo o siempre hay que tomar algo o aplicarse No algo? necesariamente, ¿no? Por eso es bueno acudir al oftalmólogo, identificar cuál es el tipo de blefaritis, ¿no? que está condicionando a la enfermedad del paciente. Eso yo creo que es clave, ¿no? Porque como le digo, esta es una cadena de eventos, ¿no? Porque la blefaritis nos genera ojo seco, la blefaritis también obstruye las glándulas de meibomio, también chalación, también orzuelo,
¿no? Entonces, de una blefaritis puede partir otro tipo también de alteraciones que puede tener el paciente. Hablando del orzuelo, ¿no? Comentábamos algunos mitos como que puede contagiar, ¿no? Si una persona ve a otra. Varias personas me han dicho, porque he estado con orzuelo la semana pasada, que una forma de eliminarlo es, dice, calentando un anillo, ¿no? O sea, un aro, y poniéndolo en la zona afectada. ¿Esto es verdad, doctor? Una moneda. Una O moneda, una ¿no? moneda. Sí, no, bueno, una moneda también un medio infeccioso, pero muchas veces hemos crecido con los remedios caseros, ¿no? A través del, yo creo que el calor, ¿no? Del anillo, de la moneda, es lo que va a desinflamar muchas veces esa glándula que está un poquito obstruida, y eso es lo que está generando la mejora, netamente. Que en realidad es la misma función que colocarte una compresa Definitivamente, caliente, ¿no? Y definitivamente los medios físicos, pero obviamente estériles, son los que nos van a generar también una mejoría, ¿no? Porque una moneda que está en contacto, Claro, pues, o un anillo que está en es contacto mucho de más cualquier riesgoso cosa. para generar un proceso infeccioso. Claro, porque puede estar muy caliente y más te da una quemadura. Definitivamente, ¿no? A veces a la abuelita de pronto Te lo dicen calienta una cuchara y la pones una cuchara ahí. puede estar muy caliente, como dice el Ajá. doctor, y puede generar más una complicación en nuestro paciente, Claro. ¿no? Algunas complicaciones de la blefaritis, hemos estado conversando ya alguna de ellas, el orzuelo, Correcto. el chalacio, una úlcera corneal, conjuntivitis y la madarosis. Sí. Mira, como que empezamos con la parte del párpado y esto se puede ir extendiendo. Sí, definitivamente, como les decía, la blefaritis nos complica con orzuelo, con chalacio, ¿no? La misma sequedad nos puede generar una úlcera corneal, o un paciente con mucha picazón, ¿no? Se soba demasiado el ojito, nos puede generar una lesión en la córnea también, hasta deformaciones corneales, ¿no? Nos puede generar también por mucho sobarnos los ojos. Para hacerlo de forma muy brusca. Sí, definitivamente, sobre todo en los niños, que todavía la córnea todavía no es un poco inmadura, no puede generar unas ectasias, o sea, unas deformaciones corneales que se llaman queratocono, o por la cantidad de grasa también empieza a haber madarosis, ¿no? Que empieza a haber pérdida de las pestañas, ¿no? Paciente que a veces vemos en la consulta y de que tiene casi el 50% de las pestañas, fundamentalmente las inferiores, que son en menos cantidad, que se han perdido, ¿no? Entonces, por esa blefaritis. Así es, creo que comenzamos hablando un poco del orzuelo, Correcto. que es bastante frecuente. Es bastante frecuente, sí. ¿Qué sucede para que salga un orzuelo? El orzuelo a veces pasa desapercibido porque se puede autolimitar, ¿no? A veces hay orzuelos un poco chiquititos que salen en el folículo piloso donde inicia la pestañita, sale en esa zona, se desinflama y puede pasar desapercibido. Cuando ya se asocia una bacteria, que puede ser el Staphylococcus aureus, justamente entonces se inflama las glándulas sudoríparas o las glándulas sebáceas, y es un proceso agudo, infeccioso, que necesita antibióticos y que remite prontamente al uso. ¿Correcto? Entonces, ese, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí, sí, definitivamente es un orzuelo, ¿no? Y se ve que tiene pus ahí dentro, ¿no? Sí, porque ¿Se obviamente... debe reventar eso? No, para nada. No, como es, en este caso puede ser una de las glándulas de 6, que es una glándula sebácea, entonces se acumula, se obstruye ahí la grasita. Y definitivamente el reventarlo, ¿no? Que muchas veces, a veces con agujitas lo tratan de reventar, claro. pues nos predispone un proceso infeccioso mayor. Se complica más. Definitivamente, definitivamente se complica mucho más, porque el proceso se va a inflamar más, siempre va a quedar, no vas a poder alcanzar sacar toda esa capa grasosa que está ahí. Entonces, ¿uno debe esperar a que, digamos, ese granito explote por sí solo? No, definitivamente. ¿O va que no. bajando con la idea la es que va a ir medicación? desinflamando con la medicación, ¿no? Las compresas, el uso de a veces de antibióticos tópicos, y cuando ya se ha extendido un poco más, probablemente el uso de antibióticos por vía oral, ¿no? Nos ayudarían en esta etapa de lo que viene a ser el orzuelo. Y eso ¿Sí? crece más hacia la parte interna del párpado. Sí, ¿No? correcto, ¿no? Porque muchas veces puede darse en otro tipo de glándulas que están ya un poquito en el tarso, que son las glándulas de meibomio. Y eso es lo que denominan, según los libros, lo que es un orzuelo interno, ¿no? ¿Ok? Y que posterior a ese orzuelo interno, pues nos puede quedar justamente como rezago un chalacio, ¿no? Que es ya una acumulación inflamatoria, obviamente, de una capa grasa, ¿no? Que puede ser un poco más crónico, a diferencia del No se debe confundir el orzuelo. Por ejemplo, con el este sí, chalacio. definitivamente es un chalacio interno, el que vimos. Claro, ¿no? es mucho más inflamatorio. Es más inflamatorio, sí. Chalación, ¿no? Que es un bulto, ¿no? O sea, proviene del latín del bulto, ¿no? Por ejemplo, es un chalacio ya crónico, que este paciente lo tiene probablemente más de 30 días, un mes, y de que netamente ya es un tratamiento quirúrgico, ¿no? En estos casos, cuando el paciente ya tiene un chalacio que ya no ha bajado, ya no ha desinflamado, obviamente ya desinflamado, pero ha quedado ahí
obstruida esa glándula de meigomio que produce grasita, como les explicaba hace un momento, para que la lágrima no se evapore, ¿no? Pero esos chalacios y orzuelos que no se manejan inicialmente, ¿qué porcentaje llegarían a cirugía? Así que... Fundamentalmente se espera un tiempo, ¿no? Un tiempo determinado, más o menos de 30 días de ver la evolución, ¿no? Obviamente, muchas veces ya pasa la fase aguda del enrojecimiento que tiene esta zona de la piel, de la inflamación, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un chalacio ya crónico, ¿no? Vemos que ya no hay un proceso inflamatorio, ¿no? A diferencia de este, que sí es un proceso más agudo, ¿no? Entonces, el porcentaje normalmente depende muchas veces del tratamiento con el que viene el paciente, depende muchas veces la manipulación que el paciente le da, ¿no? O sea, influye mucho, ¿no? Yo he visto gente que se ha puesto, por ejemplo, en un caso parecido a este, con agujitas calientes. Correcto. Y vienen con una úlcera posterior a esto, supuesto, inflamada, ¿no? infectada, y es más severo. Sí, viene el remedio del vecino, de la abuela, ¿no? Y de pronto le fue bien a alguien, ¿no? Y no tuvo complicaciones, pero no, eso no necesariamente va a pasar en todas las Claro, personas, estamos ¿no? viendo varias fotografías de mujeres. Y en el caso de las mujeres, ¿no? Que nos maquillamos, Sí, ¿no? correcto. Algunas todos los días. ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para volver a utilizar estos productos cosméticos? Normalmente depende de la localización, ¿no? Como ves, este tipo de chalacios son un poco más superiores, pero cuando es en el párpado inferior, ¿no? Fundamentalmente en la zona del maquillaje, a veces depende de la evolución, ¿no? Acá tenemos una modelo, por si acaso. Sí, justamente conversamos un poco el evento. Entonces, mientras que esté inflamado todavía, el manipular la zona puede generar que todavía pueda mantenerse inflamado por un poco más de tiempo, ¿no? Yo creo que 2 semanas, 15 días, que se ve una buena evolución, pues creo que se Ya ve bajó tiempo. bastante. Sí. Yo tengo O sea buen- que todavía me queda otra semana más, por supuesto, pues aquí el doctor Leslie Soto es mi médico de cabecera. Sí, definitivamente, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos avanzando. Vamos con la úlcera corneal. La úlcera corneal, ¿no? Como vemos ahí, es una alteración de la córnea, ¿no? Se podría decir como una erosión en la córnea, que puede ser por diferentes causas, ¿no? Una de las causas más frecuentes que nosotros vemos es, por ejemplo, a veces posterior al ingreso de un cuerpo extraño, que no lo hemos retirado a tiempo y genera una herida en la zona de la córnea, ¿no? Otra causa muy frecuente que vemos es los pacientes que usan lente de contacto. Un paciente con uso de lente de contacto que no ha tenido la higiene adecuada, ¿no? O que, por ejemplo, han dormido con lente de contacto, ¿no? Va a una reunión, el paciente durmió con lente de contacto, al día siguiente se lo quieren retirar y viene con un enrojecimiento como el que estamos viendo, con una lesión ya, ¿no? Blanquecina en la córnea, ¿no? Y obviamente es una úlcera. O que usan los lentes de contacto más de lo que supuestamente... Efectivamente, ¿no? Pacientes con ojo utilizar, seco ¿no? que decían usar un lente de contacto, que no utilizan lágrimas, pues obviamente estamos generando el medio totalmente inadecuado para que pueda generar. ¿Consecuencias ¿no? de esta úlcera corneal? Definitivamente, identificar si es una úlcera corneal, ¿no? Debida a un proceso bacteriano, viral, ¿no? Por uso de lente de contacto, por sobarnos el ojo podemos generar una úlcera corneal, ¿no? Obviamente, la opacidad justamente que vimos en la imagen anterior, central, que justamente está tapando la pupila, pues eso puede generar, pues, una pérdida de visión, porque esas manchitas blanquecinas que nosotros hemos visto, pues permiten que no podamos ver bien. A veces ¿no? cuando La vemos el perforación ojo también, ¿no? un poquito rojo nos dicen, se te ha reventado una venita. Sí, correcto. ¿no? Eso ya entra en un conjunto de enfermedades que se llama el síndrome de ojo rojo, ¿no? Entonces, que puede ser desde una conjuntivitis simplemente, ¿no? Por una reacción que nos entró el maquillaje en el caso de las damas, que nos sobamos hasta una pestañita, ¿no? Porque tuvo en contacto con la conjuntiva, que es esa capita que les explicaba, pues puede generar un enrojecimiento, ¿no? Por eso es importante ir identificando cuál es lo que está generando esta enfermedad. Como les digo, acudan por favor a los hospitales, estamos gustosos para atenderlos, para servirlos, ¿no? Yo creo que es lo importante, ¿no? Terminando la idea que me parece clave en este caso, ¿no? Esta es probablemente una úlcera corneal, probablemente como estamos viendo, ¿no? Es una lesión blanquecina, Extensa, central, extensa, ¿no? Probablemente había que identificar si puede ser netamente por un hongo, por un proceso netamente infeccioso. ¿Se puede curar del todo esta úlcera? No necesariamente, cuando ya dejan esto, a veces los pacientes terminan dejando un leucoma, que es esa manchita blanquita Claro. que lo vemos médicamente, Una cicatriz. o en algunos casos que la inmunidad del paciente no lo permite, a veces termina en una perforación y hoy en día pues pueden terminar en trasplante corneal, que se está manejando mucho hoy en día, ¿no? Mucha gente que trabaja con tierra, gente de construcción, que entra un poquito de tierra al ojo a veces, esas frotadas fuertes también lastiman la córnea muchas veces. Sí, definitivamente, ¿no? Generan laceraciones corneales,
¿no? Que van al hospital y obviamente es complicado, ¿no? Es complicado, a veces ya van sobre todo después de 10, 15 días, ¿no? Entonces lo ideal es un paciente que tenga una complicación, no netamente lavado, ¿no? Si puede ser netamente con un medio de agua por lo menos hervida, ¿no? Lo ideal, y acudir inmediatamente a los hospitales, a los institutos para que podamos verlos. Muy bien. Doctor, vamos a hablar de la conjuntivitis, pero hacemos así un poquito a grandes rasgos, porque después de la pausa nos va a explicar así a detalle. Ok, como le explicaba, la conjuntiva es esa capita, ¿no? Que tenemos, que tapiza el ojito, que cubre esa parte blanquecina que tenemos, que se llama la esclera, y que obviamente es una capita que la tenemos, que nos tapiza, no solamente la parte que vemos, sino la parte por debajo del párpado superior y debajo del párpado inferior, ¿no? Es un medio de protección, ¿no? Y que está muy expuesta obviamente a muchos medios de contagio, ¿no? Como les decía, contagio por alergia, por procesos virales, ¿no? Hasta por el uso continuo de los celulares, de algún alergeno, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, correcto, ¿no? Hasta por radiación nos puede generar una conjuntivitis. ¿Y La las conjuntivitis piscinas, no? es un proceso inflamatorio. Definitivamente el tema de las piscinas hoy en día, ¿no? El ingreso del cloro, hoy en día las piscinas hay un hacinamiento en las piscinas por la época obviamente del verano, A veces del le echan calor. demasiado cloro. Sí, definitivamente, ¿no? A veces Si uno se zambulla y sale con Sí, los ojos correcto, rojos. ¿no? Sí. Ajá. La sugerencia netamente hoy en día es el uso de buenos lentes, ¿no? De protección que permitan que no ingrese El agua. porque a veces hay mucha gente que alquila ahí y se lo han puesto 4 o 5 personas antes y es un medio definitivamente de Si alguien con contagio. conjuntivitis ha utilizado esos lentes acuáticos, De lo hecho, dejó. ahí o dejó sea, la eso gente. ya es Sí, ese es un contagio medio de seguro. contagio. Por eso que los lentes son personales. Son personales, ¿no? Y se sugiere que después, obviamente, del uso de la piscina, hacer un lavado de los ojos, ¿no? Para que por si ha entrado el cloro, creo que es un medio también que nos puede ayudar a evitar una conjuntivitis. ¿En el mar también nos podría pasar lo mismo si nos bañamos en el mar? Sí, también, Más ¿no? contaminado también. Sí, evidentemente también la misma sal puede generar un proceso inflamatorio. Temporal podría ser en el caso de la Conjuntivitis conjuntiva. química. La conjuntivitis química. Ujú. Y ya por último, madarosis, que es la pérdida de Sí, las pestañas. la pérdida de las pestañas, ¿no? Entonces, netamente ya sales del folículo. Justamente la blefaritis, ¿no? Y la presencia del Demodex folliculorum, que les decía también, que hace un ciclo de vida de 15 días ahí, empieza a desarrollar todo su ciclo de vida, y sacamos las pestañas y vemos pues a un agente grande, ¿no? Que está haciendo un ciclo de vida ahí. Eso también genera de que puedan caerse las pestañas, ¿no? Un paciente característico con blefaritis, ¿no? Que tenemos ausencia de pestañas. Pero después de que se trate esto, vuelven a Sí, crecer las claro, pestañas. sí, vuelven a crecer. Ahí. Efectivamente, ¿no? Ok, muy bien. Ahora sí, nos vamos a la pausa y al volver vamos a extendernos un poquito más, ¿no? No, Con la conjuntivitis, que sobre todo se ve tanto en verano. Sí, claro que sí. Rocío pregunta lo siguiente: ¿por qué salen los orzuelos? Me salió uno en el párpado inferior derecho y a los 3 días desapareció. Pero me brotó otro en el ojo izquierdo que desapareció a los días también. Ahora me ha vuelto a salir en el párpado superior derecho. ¿A qué se debe que me salgan tantos y tan seguido? Pausa y le contestamos Ok. a Rocío después de... Hoy en la Junta Médica estamos hablando de la salud ocular y fíjense bien en la imagen que tenemos en la pantalla, porque hemos hablado en la primera parte del programa sobre el orzuelo y el chalazion. A veces los confundimos. De hecho, yo pensaba que me había salido un orzuelo. El doctor me dice que lo más probable es que haya tenido un chalazion. A ver, doctor. Sí, definitivamente, ¿no? Como conversamos al inicio, ¿no? Como vemos un proceso más inflamatorio, el orzuelo, más agudo, ¿no? Y que probablemente tenga un componente infeccioso, ¿no? El chalazo, como vemos, ya es un caso más, en este caso, me impresiona, ¿no? Una inflamación de la glándula de meibomio, ¿no? Que ya es un proceso un poco más crónico y que en el tiempo definitivamente esa bolsita de grasa que vemos ahí, ¿no? Va a requerir una cirugía, ¿no? ¿El tiempo de duración es clave para diagnosticar uno u otro? El inicio, más que todo, ¿no? Es el que nos marca un poquito y la localización que a veces nosotros podemos identificar. Ajá, ¿No? muy bien.
Ya quedó claro entonces la diferencia entre ambos. Ahora, si vamos a responder la consulta de Claro, de Rocío, Rocío. ¿no? Que le andan saliendo orzuelos a cada rato, ¿no? Dijo, me salió una en el párpado inferior derecho y a los 3 días desapareció, pero me brotó otro en el ojo izquierdo que también desapareció a los días. Ahora me ha vuelto a salir en el párpado superior derecho. ¿A qué se debe que me salgan tantos y tan seguido? Sí, definitivamente saber si es un orzuelo o si es un chalacio, ¿no? En estos casos, es el típico paciente que puede tener una blefaritis, ¿no? O que puede tener una disfunción de esas glandulitas que les conversaba, que se llaman las glándulas de Meibomian, que botan la grasita, ¿no? O un típico paciente sobador de ojo que genera una obstrucción de este tipo de glándulas, ¿no? Entonces, el consejo para Rocío sería hacer una evaluación para identificar si tiene una blefaritis, ¿no? Paciente con blefaritis es un paciente que puede condicionar justamente a que puedan salir constantemente los chalacios, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Claro, una de las cosas que ocurre normalmente es que la gente se soba el ojo. Claro. Y tú le preguntas y te dicen, jamás me sobo el ojo Jamás me todo el día, doctor. Mentira, yo no me sobo el ojo. Y uno se soba inconscientemente. Es verdad. Es normal y habitual. Entonces, eso puede ser un factor que puede estar quizás... Sí, claro, hay estudios que dicen que nos sobamos entre 20 a 40 veces el ojo y ¿Al de día? una forma Sí, inconsciente. inconsciente. ¿No? Y durante el sueño, con mucha más razón, a veces nos sobamos con más frecuencia, ¿no? Y eso es una de las causas, ¿no?, que puede estar generando también lo que Rocío nos puede estar comentando, ¿no? Lo aconsejo, pase una evaluación, por favor, por oftalmólogo, Claro. creo que va a ser lo más adecuado, sobre todo porque le está saliendo ya muchas veces, ¿no? Ajá. Otro mito de la abuelita es que si te salen orzuelos o chalación es síntoma de debilidad. Sí, de debilidad. No, no necesariamente, ¿no? Hoy en día, bueno, se asocia más justamente esta disfunción de las glándulas de Meibomian ahora están tratando como omega 3, ¿no? Pero netamente es otro tipo ya de evento, ¿no? No tiene que No ver tiene nada que necesariamente ver. con un tema alimentario, ¿no? Y si alguien piensa que porque ahora tiene una enfermedad severa, grave, le va a salir más orzuelos o chalacios, también es mentira. Sí, también es. No, eso no es, ¿no? O sea, no tendré cáncer del estómago, por eso me salen chalacios en... No, hay gente que lo asocia, Sí. ¿no? O sea, hasta el dolor de cabeza. Me duele mucho la cabeza y yo creo que es la causa de mi chalacio, ¿no? Entonces, bueno, siempre educarle un poquito al paciente, ¿no? Todo es Pero local, básicamente. todo es localizado, Todo es ¿no? localizado. Es un segmento anterior del ojo, ¿no? Que hay factores predisponentes dentro de eso, ¿no? Y yo creo que lo ideal, como les digo, siempre es educar al paciente, explicarle, ¿no? A veces, hoy día contamos con medios, una computadora, que podemos mostrarle al paciente qué es lo que tiene, porque Claro. a veces cuando le conversamos al paciente, a veces volamos en lo que le estamos explicando a otro paciente y no lo entiende, ¿no? La idea es explicarle con la manera más simple, ¿no? Con imágenes, el paciente fotos. cree hoy en Una día... imagen vale más que 1000 palabras. Sí, doctor. definitivamente, ¿no? O sea, yo creo que ese es lo más adecuado. Ajá. Ingrid nos escribió en el Facebook, dice, ¿es verdad que así se opera el chalacio? ¿Vuelve a salir una y otra vez? Me he operado 2 veces y me han indicado que esta protuberancia se debe a la grasa acumulada y mientras siga alimentándome mal, me seguirá saliendo. ¿Es cierto eso? Bueno, no es cierto, ¿no? Porque, bueno, a veces depende mucho la localización de las glándulas que se operan. Podemos tener la parte superior del párpado hasta 50, ¿no? Entonces están muy pegaditas, ya ves, pensamos que es la misma glándula que está inflamada por la localización, porque puede ser en la parte superior, y es otra la que se ha inflamado, ¿no? A veces la cirugía, esas glandulitas vienen como una capsulita, como una bolsita, y si no la retiramos en la cirugía, puede ser que vuelva a crecer en esa misma zona, ¿no? Entonces, depende mucho del tratamiento médico o quirúrgico que le hayan realizado a la paciente, ¿no? Sí, lo que sí habría que decirle a Ingrid es que debe alimentarse bien Sí, definitivamente. para cualquier... Pero no tiene nada que ver que se alimente Tiene nada que mal. ver. Tiene que estar Para una que buena le salga. alimentación para que tengas un cuerpo Ah, saludable sí, sí, Ajá. claro. y que hagas tu vida normal. Yo veo gente súper alimentada y que también le sale, así que... Claro. Aquí está el ejemplo, pues, doctor. Aquí está el ejemplo. Ahora, ¿el estrés podría ser un factor de riesgo? Yo creo que el estrés en general, ¿no? O sea, puede generar baja defensas, de inmunidad en general, el estrés, ¿no? Entonces yo creo que sí puede estar asociado en general a la sequedad, ¿no? A otros factores que nos puedan generar, pero no exclusivamente que sea un factor desencadenante del chalacio. Está estresado, pues está que se agarra y se toca. Sí, claro. No le echemos la culpa al estrés del orzuelo chalación. A ver, ahora sí, la conjuntivitis. ¿Cuáles son las causas? Puede ser por un virus, bacterias, alergenos, sustancias irritantes, ¿no? Como comentábamos, por ejemplo, si usted se mete dentro de una piscina con demasiado cloro, pues es probable Definitivamente. que tenga conjuntivitis.
Las virales son las más frecuentes. Las conjuntivitis virales, ¿no? Fundamentalmente son por temporadas, ¿no? Son por épocas en las que vemos que hay 10, 15 personas en el mismo lugar que se han contagiado, ¿no? Que son características, un ojo rojo, no hay legaña, no hay secreción, no hay picazón, hay dolor, mucho enrojecimiento y empieza a inflamarse acá un ganglio preauricular que es característico de un cuadro viral. Lastimosamente los procesos virales van a recurrir solos, más o menos procesos de 15 a 20 días con mucha incomodidad, con mucha molestia, en los que solamente damos sintomáticos. O sea, ahí no valdría la pena dar ningún antibiótico. Se puede sobreagregar por la manipulación un proceso infeccioso, pero de inicio dar un antibiótico quizás No tiene sentido. le damos como un factor preventivo, podría ser, pero no necesariamente no es un cuadro infeccioso. Ahí vemos en la imagen, ¿no? Las diferencias entre cómo es un ojo normal Correcto. y cómo se va poniendo nuestro ojo dependiendo del tipo de conjuntivitis. Muy buena imagen para poder explicar a los pacientes, ¿no? La bacteriana, característico, que de un momento a otro aparece un enrojecimiento, una picazón, una secreción media blanca, amarillenta. El paciente típicamente amanece con el ojito pegado, Ajá. ¿no? Que empieza un ojito en el transcurso de las horas o de los días le pasa al otro. Una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Fundamentalmente Staphylococcus aureus, un agente muy frecuente, gotitas antibióticas, a veces asociado de algún antiinflamatorio, ¿no? Recordemos que algunos antiinflamatorios como los corticoides pueden elevar la presión, por eso es importante identificar y ir a una consulta para saber cuál es la condición de nuestro pacientito y va a remitir en cuestión de días, ¿no? La conjuntivitis alérgica también es un tema muy frecuente, ¿no? No hay secreción, no hay legaña, hay mucho lagrimeo, mucha picazón y la característica que el borde de los párpados se enrojece, está rojo, ¿no? Está un poquito eritematoso, producto de la alergia y producto también del picor y de que nos estamos sobando continuamente de la conjuntivitis alérgica. Característico, estacionaria, pacientes con rinitis alérgica, un paciente con asma, paciente que cada cierto tiempo tiene contacto con un tipo de alergeno que está condicionando, obviamente, manejar el tema de la alergia. Algunos pacientes con conjuntivitis alérgicas que usan antihistamínicos, o sea, gotitas para la alergia, también genera un poco de sequedad ocular. A veces se puede asociar el uso de una gotita antialérgica al uso de un suplemento, unas gotitas naturales podría ser, ¿no? Y la conjuntivitis viral, que es la que mencionamos al comienzo, ¿no? Es muy contagiosa y obviamente nadie la quiere tener. Sí, nos contagiamos. Y la idea es que deben ir al oftalmólogo porque cada una de ellas tiene un tratamiento diferente. Sí. Entonces, en vez de mejorar su ojo usando un tratamiento que no corresponde, lo van a empeorar. Claro. Y después llegan a los colegas oftalmólogos con bastante secreción, bastante lesión y una conjuntivitis que era muy simple de manejar, se vuelve bastante complicada. Definitivamente. El paciente característico piensa que una inflamación del ojo, a veces se compra una cremita tal de tal nombre y ya me he hecho y porque me dijeron, porque voy a la farmacia y me dijeron que tengo que utilizar esto. No, la verdad con los ojitos les aconsejo, tómese el tiempo de un ratito para atenderlos, ¿no? Y darles el medicamento que en verdad lo necesita. Yo creo que muchas personas no saben que hay tipos de conjuntivitis. Entonces piensan que todas se van a tratar de la misma forma. No, para nada, ¿no? Y obviamente invierten su plata en la farmacia, un medicamento que no es el adecuado. Claro. Y que obviamente, como dice mi doctor, nos puede generar más una complicación en el pacientito más que un beneficio. Eso es lo importante, ¿no? Entonces los síntomas de la conjuntivitis, como hemos visto en las fotos, y la intensidad, que esté más rojo, más comprometido, va a depender pues del origen de la misma. Definitivamente, ¿no? Entonces, tenemos el enrojecimiento y la inflamación de la conjuntiva, que es lo clásico que vemos en todas ellas, pero hay más signos que estamos viendo que aparecen según el tipo. Aumento en la cantidad de lágrimas, hay secreción ocular, correcto. También vamos a tener picazón, irritación o ardor en los ojos, sensación de tener arena en los ojos, esa sensación pues de cuerpo extraño que pica y sensación de cuerpo extraño. Le busca el ojo por todas partes. Sí, y es característico de un paciente con sequedad ocular, ¿no? Y lagañas en el párpado o las pestañas. Sí, definitivamente, como les decía, en el caso de una conjuntivitis bacteriana, ¿no? La incomodidad del paciente típico, ¿no? El enrojecimiento, la sensación de cuerpo extraño, el ardor, ¿no? Y eso es característico de una conjuntivitis, ¿no? Esa sensación de tener arena en los ojos, como les explicaba, a veces parte del proceso inflamatorio y parte del proceso de sequedad ocular que puede tener por algunos, dependiendo del tipo de conjuntivitis, como bien lo habíamos dicho, ¿no? Claro. Sí. A ver, tenemos, doctor, otra consulta sobre conjuntivitis. Miguel dice, ¿la conjuntivitis puede derivarse de una rinitis o una sinusitis crónica? Sí, claro, definitivamente, ¿no? O sea, en el caso de la rinitis, como vimos, probablemente un tipo de conjuntivitis
alérgica, ¿no? Sí, claro. En el caso de una sinusitis crónica, a veces que puede manifestarse con un poco de secreción, ¿no? El contacto es importante en la conjuntivitis, sobre todo la bacteriana, ¿no? Por ahí me limpié la nariz, ¿no? No tuve los medios adecuados, me cojo y ya me estoy generando un proceso infeccioso, ¿no? Sí, sí es una causa que puede generar, ¿no? Lo más complicado debe ser sobre todo dar tratamiento a los niños, ¿no? Porque los niños pues no tienen las manos quietas. A un adulto tú le dices, mire, no se toque los ojos, Sí, ¿no? sí, Siga sí. bien las indicaciones. Las manos. Y más o menos como que el adulto, porque tampoco es muy obediente, Hasta para, lo la aplicación, cumple. para la aplicación de las gotas, ¿no? El niño no quiere abrir el ojito. Claro, en esa caso de los cosa. niños es amarrarlo, complicado. claro. Ajá. Sí, por eso es que a Entre veces damos la alternativa de utilizar un ungüento, ¿no? Que puede mantenerse un poco más tiempo en el ojo, sobre todo fundamentalmente al momento de dormir, puede ser una alternativa, ¿no? Si alguien tiene una conjuntivitis solo en un ojo, ¿se debe poner algún parche? ¿Se debe tapar el ojo o no? No, no, no. De hecho, de que a veces iniciamos tratamiento a ambos ojos porque ya sabemos que una conjuntivitis, en el caso de la conjuntivitis infecciosa, de hecho que por la cercanía... Va a llevar al otro ojo. Va a llevar al otro ojo, ¿no? Pacientes que usan lentes, de hecho también es un medio también que puede generar el contagio del otro ojito, ¿no? Y no solamente en este caso, ¿no? Sino que el hijito cogió el lente del papá, se lo puso, y ya es un medio de contagio también. Entonces es una cadena, ¿no? Que estos elementos pueden generar un proceso de contagio en la mayoría de la gente de la casa. ¿Cierto? ¿Ok? Roxana dice, mi hija de 1 año y 4 meses tiene los ojos rojos, hinchados y con legaña. ¿Podría tener conjuntivitis? ¿Qué recomienda? Yo le diría que vaya al oftalmólogo. No, definitivamente, eso es lo correcto, ¿no? Mire, por la edad, ¿no? 1 año, 4 meses, no necesariamente puede ser un proceso de conjuntivitis, sino a esa edad a veces la lágrima va a ir por un conductito, ¿no es cierto?, que es la vía lagrimal, y a veces la tienen todavía obstruida. Entonces, la lagrimita no está pasando del todo, está generando que se acumule mucho tiempo, y esa puede ser la causa que es diferente, ¿no? Que hay que identificarlo desde cuánto tiempo, hacerme un poquito más de preguntas a Roxana para que podamos ayudarla, sobre todo por la edad de su niña. Yo le aconsejaría que pase un control oftalmológico para no darle un tratamiento. Claro, que hay no muchas sea mamás que se preocupan porque a veces los bebés empiezan a generar mucha legaña. Sí, correcto. No, ese es el nacimiento, ¿no? Fundamentalmente pasa por muchos factores, ¿no? Factor de la forma del parto, que es un parto vaginal, que aunque hoy día se ya tiene mucha profilaxis en ese sentido, pero puede tener una obstrucción de la vía lagrimal, ¿no? Y eso es uno de los factores por los que vienen niños recién nacidos que tienen una legañita, ¿no? Y obviamente temporal, porque el proceso de madurez va a ir mejorando esto y obviamente se va solucionando el caso, ¿no? No hablamos de conjuntivitis ahí. No. Una consulta, ¿esa señora puede llevarlo a cualquier oftalmólogo o hay un oftalmólogo pediatra? Yo creo que a veces el tema, lo ideal es hacer un screening, ¿no? A veces pasa con el oftalmólogo general y si consideramos de que tiene que pasar una evaluación por el oftalmólogo pediatra, pues lo derivamos, ¿no? El oftalmólogo pediatra si es necesario. Puede ir entonces a cualquier hospital para... Definitivamente, para yo atenderse. creo que lo ideal es, como oftalmólogos podemos ver un criterio, ¿no? Qué es lo que necesita, ¿no? Y sobre todo los niños, no usar cualquier gota, ¿no? O sea, y a veces no utilizan la gota que no es la necesaria. A ver, Necdi dice, a mi hija de 5 años casi siempre le da conjuntivitis. ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Qué puedo hacer? Casi Es un siempre. poquito amplio, ¿no? Un poquito amplio. No, hay factores que influyen, ¿no? Los medios, el lavado de manos, ¿no? Y casi siempre la conjuntivitis habría que saber si es que ha recibido un tratamiento, ¿no? Porque los pacientes que tienen una conjuntivitis que a veces no mejora, puede ser que el medicamento que le hemos dado no sea el correcto, ¿no? Ese tipo de pacientes, ¿no? Consideramos Recae. suspender el medicamento por un tiempo y hacer un estudio de justamente esa legañita, la mandamos a analizar y vemos qué agente es el que está condicionando esta infección en este pacientito y cuál es el antibiótico adecuado para este caso, ¿no? Y obviamente mejorar los factores externos, que también sería bueno saberlo en este caso de lo que estaba preguntando Negdi, ¿no? ¿Algunos productos cosméticos podrían generar conjuntivitis? Claro, desde el maquillaje, por una ejemplo, ¿no? conjuntivitis. Además, obviamente, hablamos del cloro de la piscina, pero los shampoos, esas cosas. Sí, definitivamente, ¿no? Hay muchos niños que usan el niño que usa el champú de papá, a veces tiene una concentración mayor de algo y pues generar una conjuntivitis química de un momento que inflama simplemente la conjuntiva. Puede ser química más que todo, ¿no? Y que va a pasar en el transcurso de que ya no tenga contacto justamente con ese elemento que ha acondicionado, ¿no?
Hay un tipo de maquillaje, por ejemplo, que se presta en las damas, ¿no? Que lo usa una dama, se lo presta al otro, entonces ya está generando un medio de contagio también y que puede generar obviamente una conjuntivitis, ¿no? Muy bien. A ver, Natalia dice, tengo chalación desde hace 4 meses. Utilicé gotas, pero persisten y me indicaron que me opere. ¿En qué consiste la operación, doctor? Ah, eso es muy importante, ¿no? La operación de chalación, sí. ¿Me lo cuenta después de la pausa? Correcto, listo. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, nos quedamos en que el doctor Delgado nos iba a explicar en qué consiste la operación para quitar el chalación, ¿no? Para quitar el Ahora nos va a explicar con mayor detenimiento, pero ha llegado el momento de que Jorge Cabrera, ¿no?, nos explique un poquito qué podemos utilizar de forma natural para desinflamar nuestros ojos si es que nos salen estas cosas. Buenos días, Paola. Doctor Leslie, buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Es el momento de las plantas medicinales, ¿no? Y en esta oportunidad casi esto es como un repaso, ¿no es cierto?, para todos los amigos que nos ven todos los días, todos los que ven Junta Médica, porque vamos a hablar acerca de la manzanilla, es una de ellas que la estamos presentando aquí con sus flores, ¿no es cierto? Al natural. Al natural, y que nos puede servir muy bien para poder lavarnos el ojo, ¿cierto? A partir de elaborar una infusión. Cuando hablamos de, digamos, extracciones blandas, la infusión es una extracción blanda, Paola, hablamos de hervir agua, ¿no es cierto? Hervimos una olla de agua y ponemos un atado de manzanilla, ¿no? Lo vamos a poner el atado de manzanilla dentro de nuestra olla que ha hervido, la tapamos, dejamos reposar unos 5 a 10 minutos, en este caso hasta que el agua entibie, y luego con un pequeño paño, un pequeño algodón, ¿no es cierto?, vamos a proceder a aplicarnos la infusión de la manzanilla. Es importante que esté tibio, ¿no? No recién hervido. Sí, porque claro, hay que tener bastante cuidado, sobre todo con los niños, no vaya a ser que podamos causarles alguna pequeña molestia al momento de aplicarles la infusión. Y además, frío es mejor porque tiene también un efecto antiinflamatorio interesante, ¿no? Y hemos también conversado un poquito acerca de las grandes propiedades antiinflamatorias que tiene la manzanilla. Ya hemos tenido algunos programas, doctor Leslie, donde hemos abordado la manzanilla, por ejemplo, para otro tipo de heridas que nos podríamos hacer, ¿no es cierto?, como heridas en el pie, por ejemplo, y también el efecto sedante que la manzanilla tiene. En algún programa hemos conversado también acerca de personas que tienen problemas de estrés. Estamos hablando entonces de una planta maravillosa, matricaria camomila, y es bueno aprenderse este nombre de camomila o camomil porque muchos productos que son importados y que vienen de Europa o de Estados Unidos a veces, vienen con ese nombre de camomil, ¿no? O la camomila, que es la manzanilla, ¿no? Lo que nosotros conocemos como manzanilla. Entonces, tiene muy buenas propiedades antisépticas la manzanilla, es fenomenal como antiinflamatorio, muy recomendable, ¿no es cierto? Yo comentaba en alguna oportunidad, doctor Leslie, Paola, que fui a uno de estos baños de aguas termales y bueno, sufrí una infección en el ojo. Cuando vine a Lima, desperté en alguna oportunidad, no podía abrir mis ojos. Entonces recurrí a la manzanilla para poder hacerme lavados, ¿no es cierto? Y la otra cosa que podríamos recomendar, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo la planta fresca, por ejemplo, en casa? Pero bueno, ahora tenemos las cajitas de filtrantes, ¿no es cierto? Tenemos estos famosos filtrantes, entonces también podríamos hacer un pequeño filtrante en una taza de agua, hirviendo. Uno en una taza. Hasta podrían ser 2 filtrantes, ¿no es cierto? Yo he utilizado a veces 2. Uno para cada ojo. Yo te prefiero Muy dos. buena, ¿no? Ajá. O pueden ser 3 y tomamos la tercera, ¿no? No la tomamos. Y entonces lo dejamos reposar 5 a 10 minutos y luego cuando el agua enfría nos procedemos a lavar el ojo con esta agua de manzanilla, ¿no? Entonces, muy recomendable esta planta, realmente, ¿no? Con muchos estudios, ya está muy bien comprobado el tema de la acción que la manzanilla ejerce sobre las bacterias, ¿no es cierto? Así que nos puede ir muy bien con este tipo de lavados. Algo que también había que recalcar, Jorge, es que mucha gente que se limpia el ojito con la manzanilla tiene la costumbre de agarrar el trapito o el algodoncito y se frota el ojo. Lo que hay que hacer es agarrar un poco de esto, me limpio acá y esto lo boto. Porque si me refriego, sigo infectando el mismo ojo. Entonces cada vez que me limpio, me juego acá y pum, lo boto.
Eso hay que recalcar mucho porque la gente está acostumbrada a refregarse y lo que hace es, incluso se refriega un ojo y se manda al otro ojo. Eso te iba a decir, o sea, cierto. utilizamos un algodón para un ojo, lo O sea, desechamos cada vez que pasas y uno, otro dos algodón gotas. para el otro ojo. No es un algodón familiar en todo No, no, caso. agarras un pedazo, limpias, agarras otro pedazo, sigues limpiando. Después el otro. No ahorren eso. Sí. Así es, no hay que ahorrar, ¿no es cierto? Y Ahora- bueno, sí, Paula. Después de la manzanilla, podemos optar por el té. Así es, hay otra planta. Y que estamos hablando de té, de la especie Camellia sinensis, esta famosa planta que nos viene del Asia, que tuvo mucha historia en Europa y también que ha sido parte de muchos estudios académicos ya el té, que por la composición que tiene, ¿no?, de unos compuestos llamados taninos, por ejemplo, tiene este efecto antiinflamatorio, este efecto antibacteriano. Igual podemos usar 2 filtrantes en una taza de agua, dejar enfriar y llevar el mismo proceso que hemos llevado con la manzanilla, ¿no? En este caso son filtrantes de té, el llamado té negro, té oscuro, ¿no? Pero algunos podrían preguntar, ¿y el té verde es otro té? Es el mismo té, solamente que las hojas son cosechadas, no tan maduras, sino un poco más juveniles, ¿no? Y si alguien te dice el té canela clavo, Ah, bueno, queda con aroma el ojo, don Leslie, ¿no? Pero en realidad... con té es suficiente. Así es, estamos usando acá un tecito puro, hacemos una infusión, son infusiones muy amigables, no para nada vamos a Sí, digamos, pues no a arde, fomentar, no quema, así es, nada. ningún ardor ni ningún tipo. Sí, lo que tenemos que observar es alguna reacción adversa que de repente alguien pueda tener, porque en algún programa de Junta Médica nos han preguntado, ¿no es cierto? Mi hijo hizo una reacción adversa cuando usé manzanilla. Bueno, sí se hace una reacción adversa porque algunas asteráceas pueden producir alguna alergia a algunas personas. Bueno, suspendemos el uso de manera inmediata, ¿no? Claro, porque hay personas que son muy alérgicas o sensibles a algunos productos que no sabemos. Correcto. Y la familia Asterácea, que es la familia de Matricaria camomila, de la manzanilla, en algunas personas, muy pocas realmente, podría producir algún tipo de alergia. Hay que estar atentos nada más a eso. Siempre consultar con el oftalmólogo respecto al uso de las plantas, ¿no es cierto? Pero repetimos, son infusiones muy blandas, ¿no? Que nos van a traer más bien un beneficio al momento de usarlas, ¿no? Yo quería preguntarle al doctor Delgado si es posible que uno se cure, ¿no?, de un orzuelo, chalacio o conjuntivitis solo utilizando, por ejemplo, manzanilla o té. Bueno, yo considero de que hay muchas conjuntivitis que se autolimitan solas y que netamente es un factor netamente de higiene, de un proceso inflamatorio temporal, y que yo creo de que netamente en estos casos sí puede desinflamar, puede mejorar porque se autolimitan solas, ¿no? Creo que es un buen coadyuvante para, perdón, como había manifestado, identificar bien la temperatura, ¿no? Explicarle bien al familiar, ¿no? A veces, o puede ser una temperatura tibia o fría que también pueden desinflamar. Porque siempre hay pacientes, no comentamos aquí con Leslie y con Jorge, que no les gusta tomar pues ni medicamentos, ni antibióticos, Exactamente, sí. ni gotas, ni nada, y prefieren irse solamente por lo natural. Sí. Entonces, a esto podríamos agregar, aunque no las hemos traído a la mesa, por ejemplo, hemos hablado del matico en alguna oportunidad, Ajá. doctor Leslie, hace poco nada más hemos hablado del matico, y también hemos hablado del llantén. Otras dos posibilidades muy buenas, por ejemplo, el llantén, un gran antiinflamatorio, gran antibacteriano, al igual que el matico, ¿no es cierto?, que nos podrían ayudar de una manera fabulosa con los lavados, como dice el doctor, ¿no?, para mantener la higiene del ojo y de paso por los componentes que tiene, comenzar a inhibir el crecimiento, ¿no?, de algunas bacterias que nos pueden estar causando una infección. Porque no lo creas, cuando alguien se va a lavar, por ejemplo, con manzanilla y le dicen lávese varias veces al día, es una forma también de asegurarnos de que se va a lavar el ojo. Pues también es parte de todo este conjunto de medidas que vamos a dar para que la higiene y la evolución sea favorable. Así es, correcto. Muy bien. Como siempre, un placer haber tenido a Jorge Cabrera del CENSI aquí en la Junta Médica. Muchísimas Gracias, gracias. Jorge, como siempre. Pero tenemos otra pregunta. Se siguen acumulando las consultas, ¿no? A ver, por favor, nos sueltan la pregunta. Ahí está. Sandra, tengo ojo seco y uso gotas para humectar. ¿Soy propensa a tener chalacio? No lo sabemos, Leslie. A ver qué dice el doctor Veremos Delgado. después de la pausa. Ya regresamos. Carla Jarada está en TV Perú Noticias. Información consciente,
ejemplar. TV Perú Noticias. Conectados contigo. Estamos viendo Junta Médica. Continuamos con más en la Junta Médica y ahora sí, doctor, ha llegado el turno de responderle a Natalia. Claro que Tengo sí. chalazion desde hace 4 meses, utilicé gotas pero persisten y me indicaron que me opere. ¿En qué consiste la operación? Claro, en el caso de Natalia ya son 4 meses, no probablemente tiene molestias, habría que ver el tamaño del chalazion, pero la operación es una cirugía ambulatoria, ¿no? Un poquito de anestesia local, ¿no? Y esa es una incisión, dependiendo de la zona, si está hacia afuera o está hacia adentro, se saca la grasita que está generando este chalazion, ¿no? No se pone puntos, ¿no? Que sea muy grande, pero normalmente no. A veces colocamos un antiinflamatorio, ¿no? ¿No? Que le podemos infiltrar como un corticoide y le parchamos al pacientito de un día para otro, ¿no? Una pasita para el dolor y inmediatamente no se va a poner puntos, el paciente mejora. En el caso de los niños, sí, obviamente, a veces hay que sedarlos un poquito, a veces anestesiarlos cuando tienen múltiples, porque es un paciente que no nos va a colaborar al momento de una cirugía, definitivamente. Pero es una cirugía muy sencilla, no genera mucho dolor y es una recuperación casi al 100%. Si yo tengo chalazion, me hacen la cirugía. Correcto. Y a los meses me vuelve a salir otro, ¿me pueden volver a operar de nuevo? Como le explicaba, depende de la localización. Ajá. Si es que hace una buena cirugía... ¿Es más o menos por el mismo lugar que la anterior? Sí, sí, no hay ningún problema, porque las glandulitas están pegaditas una a la otra. Puede ser que la que se haya inflamado es la próxima, no necesariamente la misma. Sí. Muy bien. A ver, Sandra, bueno, esta pregunta, Otra como decía el pregunta. doctor Soto, realmente ya se había respondido, ¿no? Pero dice, tengo el ojo seco y uso gotas para humectar. ¿Soy propensa a tener chalazion? No, definitivamente que, o sea, como propensa, no. Puede ser que como una consecuencia del ojo seco, algunos pacientitos sienten esa sensación de arenilla, de cuerpo extraño, y una de las causas es sobarnos, ¿no? A través de eso puede generar que un chalazion, ¿no? Un proceso infeccioso por la misma manipulación. Pero que por el ojo seco tenga ser propensa a tener chalazion, no, para nada, para nada. Que no hay ninguna enfermedad asociada al chalazion. No, Directamente. son factores de riesgo, ¿no? Sí, son factores de riesgo, ¿no? Pacientes que tienen lesiones dérmicas, ¿no? Fundamentalmente. Y algo que sí que es bueno comentarlo, de que hay pacientes que tienen a repetición, sobre todo pacientes adultos mayores, que les empieza a salir. En esos casos es bueno ir al oftalmólogo porque no necesariamente va a ser un chalazion. Puede ser un carcinoma de las glándulas sebáceas, o sea, es un cáncer y que lo estamos a veces operando como si fuese un chalazion. Entonces, una buena evaluación del oftalmólogo, de la zona, de cómo se está presentando, la repetición, la localización, y yo creo que es conveniente identificar qué es lo que está teniendo este paciente. ¿No? Probablemente no sea un chalazion, sea otro tipo de patología, ¿no? Eso es Por clave. ejemplo, lo que dice Graciela desde el Callao, dice, tengo pequeñas grasitas de color blanca en el párpado superior. Esto es operable, no me molesta la visión, pero estéticamente se ve mal. Sí, claro. En el caso de Graciela, habría que identificar, sí, 70 años, ¿no? Que a veces son lesiones más de origen por la exposición, por la edad, ¿no? O sea, habría que saber, son múltiples las lesiones que aparecen en el párpado, ¿no? A veces un poquito el término que pueden ser unas grasitas de color blanca, probablemente habría que verla, ¿no? Para saber qué es. No es una grasita que probablemente estéticamente me incomoda, que no genera más problema, pero que no me gusta tenerlas, pues obviamente que si no representa algo anormal, pues sí se pueden retirar, no hay ningún problema, ¿no? Recordemos mucho que la laxitud, la pielcita ya se va cayendo por la edad. Y a veces ese repliegue que va generando van apareciendo algunas lesiones propias de la edad, ¿no? De la exposición a la radiación y todo lo demás, ¿no? A ver, Carol dice, desde hace algunas semanas tengo picazón en el lagrimal y se forma como una bolita que me fastidia. ¿Eso podría ser algún síntoma de infección a la vista? Claro, como nos dice Carol, habría que ver a qué otras cosas más se asocian, ¿no? Una bolita que se forma en el lagrimal, si lo estamos viendo en el lagrimal y es una bolita, habría que asociar que este pacientito de pronto tenga lagrimeo constante y que pueda hacer una obstrucción de la zona del canal de la vía lagrimal, por donde va a ir, por el desagüe, se podría decir, ¿no? Ese desagüe va a ir hasta la nariz, a ver si está tapadito eso, probablemente, ¿no?
Probablemente puede ser simplemente una inflamación, que puede ser efectivamente un chalazo que lo tiene mucho tiempo, pero es un chalazo que es más interno, podría ser otra causa, ¿no? Pero una infección a la vista, probablemente, como lo habíamos comentado de inicio, puede ser asociado a otro tipo de sintomatología. Un pacientito que tenga, como dijimos, su legañita, a repetición, ¿no? Creo que sería conveniente una mejor evaluación en el caso de Carol para poder darle un mejor diagnóstico. Héctor, cuando alguien tiene algo en el ojo, como esto tú acá han dicho, grasitas, lesiones, bolitas, ¿cuántos días tú le puedes decir, pues, que no vaya al oftalmólogo máximo? Porque mucha gente dice, eso se me pasa mañana. Y esperan pues 4 semanas, esperan un año para ir al oftalmólogo. No, dependiendo de la lesión, ¿no? Si es una lesión que es un tema estético, pues, bueno, puede tomar un tiempo más en acudir, ¿no? Y eso es muchas de las causas por las que hoy día la gente va, en verdad, por un tema de factor estético. Pero es un factor ya discapacitante, un factor que está generando en una zona, pues, porque los chalacios muchas veces, por ejemplo un chalacio, ¿no? Que lo tiene mucho tiempo, pero que está al centro y que es grande y que a veces puede tocar la córnea, que ese es el lentecito transparente que tenemos, y obviamente puede generar un roce continuo, ¿no? Y puede generar a veces que salgan vasitos, que se inflamen, ¿no? En estos casos, pues obviamente la idea es una visita al oftalmólogo. A veces encontramos múltiples cosas que no pensamos que las tenemos, ¿no? A veces el paciente va porque no veo bien y terminamos encontrando una sospecha de glaucoma, podemos encontrar alguna lesión en la retina, y el paciente fue por una cosa y le estamos haciendo el exámenes para otros, ¿no? Y el paciente dice, qué bueno que he venido a hacer una consulta, ¿no? Yo tengo hoy día en los lugares donde hacemos atención, va gente mucho más joven a hacer un chequeo oftalmológico, ¿no? Y encontramos enfermedades, ¿no? Que aparecen y que pueden tener una prevención en el tiempo, a diferencia de un paciente que acude a los 60 años, cuando ya el caso está resuelto, cuando ya simplemente tenemos que darle tratamientos sintomáticos, ¿no? Entonces, una pregunta que va asociado netamente al factor preventivo. Yo creo que es muy importante el acudir. A veces eso que pensamos que es algo normal, o que el vecino, el primo, la abuelita nos dice que no, eso va a pasar. A veces ponte limón o ponte otro tipo de cosas un poquito naturales. A veces no es una buena solución. Sí, Ponte limón. Es muy frecuente. Y una vez por escuché, supuesto. dice que para blanquear el ojo es bueno lavarse con limón. La verdad que más. es un factor irritante. Nos echamos una herida y a veces, la verdad, no es la sugerencia. No es la sugerencia, ¿no? Medicamentos, como bien han dicho, naturales, son los que nos pueden ayudar. Pero efectivamente yo creo previa evaluación del especialista. Yo creo que esa es la idea de lo que nosotros queremos llevar, ¿no? El factor preventivo es un factor importante. No experimentemos con nuestros ojos, No, por Claro, favor. sobre todo que muchas personas piensan también que el ojo tiene una enfermedad para cada partecita. Y eso es falso. Hay montones de enfermedad en cada partecita. Así es. Y en cada partecita cada uno tiene un tratamiento diferente. O sea, no hay que confiar si nuestros ojos son nuestra visión hacia el mundo, nos permite conectarnos y estar pues pendiente de todo lo que está pasando alrededor. Sí, correcto. Johnny, él tiene 44 años, nos llamó de San Juan del Lurigancho y dice, a mi hijo de 14 años le pican los ojos durante la noche. Ahora se aplica Clocort H en crema cada 8 horas, pero no le hace efecto. Solo tiene picazón, no hinchazón y suele ponerse rojo. ¿Qué puedo hacer para ello? Bueno, este es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque más que por lo que nos comenta Johnny, ¿no? Una picazón durante la noche Parece alergia, ¿no? podría ser un factor alérgico. Pero el aplicarse una cremita cada 8 horas, como la que le están indicando, que trae corticoide, los corticoides pueden ser algunos medicamentos que nos ayudan, pero la crema, recordemos que se mantiene mucho tiempo en el ojo, más que las gotas, entonces los corticoides elevan la presión ocular, ¿no? Puede inclusive sensibilizar a tener más tiempo el proceso infeccioso, ¿no? O sea, peor. Cuando no lo utilizamos, Hay que ayudarlo. ¿no? Sobre todo cada 8 horas, ¿no? Entonces yo creo que la indicación, como bien dice Johnny, no solo tiene picazón, no hinchazón, entonces quizá lo adecuado es hacer un buen control oftalmológico para saber, mediante una evaluación simple y sencilla, que probablemente su hijito tenga un cuadro alérgico, que probablemente con las gotas adecuadas, sin que sea una crema, creo que le iría un poquito mejor. Yo le aconsejaría a Johnny, ¿no? Una evaluación, Johnny, para tu hijito, yo creo que va a ser lo más adecuado. Y que suspenda la crema. Sí, yo suspendería la crema, el corticoide. ¿Cuánto tiempo lo estará utilizando? Hay gente que el médico le dice, usa, pero no le ponemos por cuánto tiempo. Y cometemos un error a veces porque el paciente está un mes. Luego acude al hospital porque tiene el ojo rojo, indurado, y de pronto la presión la encontramos fuera de los límites. Pero estamos en las corticoides que tienen... Sí, no, en el caso de corticoides hay que tener un Doble poquito cara, doble filo. de cuidado, ¿no?
A ver, Marcia dice, hace un mes me diagnosticaron blefaritis y en el examen de pestañas me encontraron ácaros. Ahora llevo tratamiento con un ungüento. ¿Cuánto demora el tratamiento? ¿Puedo hacerme un fondo de ojos? Me parece que a Marcia no le han dicho cuánto tiempo debe colocarse el ungüento. Sí, bueno, en este caso, como hablábamos del Demodex folliculorum, ¿no? Es un ácaro, ¿no? que primero hay que saber que el ungüento, si en este caso estamos hablando de un ungüento antibiótico, no va a solucionar el problema del ácaro, ¿no? Le han sacado pestañas, tiene ácaros, entonces probablemente el tratamiento va destinado a eliminar el ácaro, ¿no? Primero la higiene de la zona, hay medicamentos hoy día que ayudan, un ungüento antibiótico no mejoraría la infección por el ácaro, ¿no? ¿Cuánto demora el tratamiento? Normalmente el tratamiento hacemos por el tiempo de vida, que son más o menos 15 días, ¿no? 15 a 20 días que utilizamos diferentes elementos para poder tratarlo, ¿no? Ahora, ¿cuánto demora el tratamiento? Como le explicaba, 15 a 20 días, pero con el ungüento antibiótico no va a haber mejoría, Marcia, ¿no? Ahora, el hacerte un fondo de ojo está aislado del ácaro, ¿no? El fondo de ojo es la parte interna del ojo, la retina, el nervio del ojito, y puedes hacerlo, eso no hay ningún inconveniente, sí lo puedes realizar, pero no en relación de lo que nos estás preguntando, de la blefaritis del ácaro, sino como para hacer otro tipo de evaluación, como un chequeo completo, se podría decir, del ojo, ¿no? ¿Y qué opinas de usar ivermectina y oral? Hay estudios que hacen, que inclusive en el hospital hemos realizado estudios sobre el uso de ivermectina, ¿no? Pero es un poquito... Para los ácaros. Sí, correcto. Se ha utilizado óxido amarillo de mercurio, se han utilizado diferentes... Dentro de esto, la ivermectina vía oral, hay estudios que dicen de que los pacientes en el tiempo, inclusive a veces han tenido empeoramiento, ¿no? del cuadro, ¿no? Se asocia a muchos factores, ¿no? O sea, ya la misma predisposición, ¿no? La disfunción de las glándulas, obviamente el factor de higiene, ¿no? del paciente, ese es básico. Pero sí, justamente se ha hecho estudios, sí, que en algunos casos ha ayudado, pero en otros casos no ha habido mucha mejoría. Sí. Muy bien. En el Twitter nos ha escrito Felipe, dice, a mi hijo le sale chalazion cada cierto tiempo. El oculista me dijo que su venita es muy delgada y por eso se acumula grasa. Me ha recomendado paños calientes, pero luego de un tiempo vuelve a aparecer. ¿El chalazion podría afectar su visión a futuro? Bueno, la glándula debe ser muy delgada. Sí, yo creo que la venita a veces probablemente le explicamos al paciente y a veces obviamente el paciente lo puede entender de una manera, ¿no? Entonces, debe ser que las glandulitas de meibomio, estas son como unos tubitos, ¿no? Entonces probablemente a eso se ha referido, que es muy delgadito o que a veces por sobar la podemos tapar, ¿no? Y por eso le decía, si hay una blefaritis, una acumulación de grasita, pues va a tener mucha predisposición ese niño a que le salga mucho más frecuente, ¿no? Recomendado los paños calientes, sí, claro, para mantenerlo permeable esas glándulas, ¿no? Pero cuando ya hay proceso inflamatorio, a veces le colocamos algo más caliente y le incomoda al paciente. Por eso, como comentaron bien, el tema de la manzanilla un poco fría también nos ayuda a ver, ¿no? El chalazion con la visión probablemente como factor inflamatorio grande podría ser, pero nosotros vemos en la parte interna del ojo, no creo que pueda generar... No, que no cause ceguera o el uso de lentes podría ser si fuese muy sobador de ojo, pero la asociación entre tener un chalazion y que me afecte la visión, no necesariamente. En el caso, por ejemplo, del hijo de Felipe, ¿se puede prevenir la aparición de los chalazions? Viendo cuál es el factor de fondo. Un paciente con blefaritis, que no tiene una buena higiene, que tiene mucha grasita, mucha predisposición, pues obviamente tratar la higiene, ¿no? A veces se sugiere el uso, por ejemplo, del shampoo de bebé, un poquito de agua, hacemos espumita, porque a veces yo le digo al paciente, tiene grasita en las pestañas, pero yo me lavo la cara todos los días, uso mi jaboncillo. No, lo que le digo, la espuma del shampoo de bebé no te va a irritar y va a disolver esa grasita. A veces con un hisopito, porque justo es el borde de la pestaña donde se inicia. Y a veces cuando limpiamos con un trapito, limpiamos, pero terminamos limpiando todo y no llegamos al borde donde está la grasita. A veces con un hisopito, previo uso de una compresita tibia que va a la grasita a ablandarla para que cuando pases el hisopo sea mucho más fácil poderlo limpiar. Claro, porque uno es un consejo muy adecuado. No es tan detallista para limpiarse los ojos, ¿no? Uno se lava la cara, haces así. Y te secas con la toalla la parte. Esa es la clave de mostrarle al paciente, aunque sea en el celular, yo les explico, a veces les pongo, mire, eso es lo que tiene la grasita, porque a veces le explicamos, usted tiene grasa, el paciente a veces con todo derecho no se va a imaginar
que lo que nosotros podemos verlo en una pantalla a veces, ¿no? Pero cuando le explicamos bien, le mostramos la imagen y le decimos, y ahora sé lo que voy a hacer. Creo que tomarnos el tiempo un poquito con los pacientes y poderles explicarle de la mejor manera, creo que eso nos va a garantizar también una buena evolución de nuestros pacientes, eso es clave. A ver, Jorge dice, ¿es recomendable ponerse llantén en el ojo afectado? Bueno, Jorge Cabrera del Sensi decía que podría servir. Sí, como explicamos, el calor, no más allá del llantén que a veces se utiliza para procesos inflamatorios en general, de articulaciones en general, ¿no? Yo creo que el calor, al poner este tipo de medicamentos un poco naturales, pueden generar procesos que pueden generar a veces, como dijimos, ¿no? De que pueda desinflamar la zona. Yo creo que teniendo los cuidados del caso, como bien lo dijiste, que explicar al paciente que sea la temperatura adecuada. A veces el paciente, porque quiere mejorar más, lo pone más caliente, como que va a mejorar y podemos generar otra complicación, una quemadura, una celulitis. Entonces, o a veces dicen, no, entonces si lo pongo afuera ahora lo voy a echar dentro, porque para que llegue más. Todas esas cosas, sí. A veces lo pensamos, le explicamos y no creo que lo haga. Y ocurre. ¿No? Ocurre y pasa, o sea, es muy frecuente, ¿no? O sea, nos llegan pacientes que se han echado la gota que son para el hongo de los pies, nos llega un montón de cosas que no pensamos, ¿cómo lo va a confundir? Y efectivamente pasa, ¿no? Estamos en el mundo de hoy en día preocupados por una cosa, otra. Me acuerdo que una vez mi papá creo que estaba con conjuntivitis y le dijo a mi abuelo que le echase sus gotas. Y mi abuelo se confundió, le echó las gotas que tomaba para el hígado. No, pasa, efectivamente. Y se le echó al ojo. Por eso es bueno que a veces explicarles lo necesario, anotarles la cantidad de días al paciente, a veces hasta tomarle la lección si lo ha entendido. El paciente sí te entiende, pero a veces somos muy técnicos para explicarles también. Es verdad. ¿No? Entonces, Deja sale de la consulta. ¿Qué te dijo el doctor? Ay, no sé. Cuando se echan las gotas, el típico paciente que se echa la gota y que no mejora porque no le explicamos que tiene que echarse dentro del ojito, se lo echa encima con el ojo cerrado y como ya está mojadita la pestaña ya piensa que está haciendo efecto y eso no ocurre, ¿no? Hay personas que detestan que le toquen los ojos y aplicar gotas es un martirio. O que el mismo paciente se lo echa. A veces no tenemos una buena mejoría porque es bien complicado echarnos los ojos uno y que a veces... Cae en todos lados. Cae en todos lados y gastamos... Menos donde debe. Cuando aplicas a te cierra el ojo tan fuerte que no puedes ni abrir. Así pasa, sí. A ver, Mildred dice, mi hija de 4 meses tiene mucha legaña y le han recetado gentamicina. ¿Está bien aplicarle este medicamento a su edad? Sí, este es un grupo de medicamentos, los aminoglucósidos, que obviamente ya han ido generando, el doctor nos puede decir, ¿no? Ya un poco de resistencia, ¿no? Para 4 meses yo sí, lo que pasa que muchas veces, en el caso de Mildred, lo llevan a un centro de salud, ¿no? Y a veces los medicamentos que siempre se recetan están asociados a gentamicinas, ¿no? Yo le aconsejaría que en esos casos, por la edad, ¿no? A veces lo puedan hacer una referencia al hospital para poder ver, ¿no? A veces no es necesario a veces utilizar de inicio un antibiótico, ¿no? Entonces vemos una legañita que ya apareció porque el niño a veces, bebito que se coge la naricita y es un proceso que puede autolimitarse, ¿no? Con una buena higiene, como usted dijo, puede pasar, ¿no? Si ya está utilizándolo, bueno, saber cada cuánto está usándolo. A veces le dan mañana y noche y no es el tiempo adecuado que debería utilizarlo, ¿no? Y eso, estamos echando un medicamento que prácticamente está generándote resistencia a la larga y que no te va a mejorar. Y entonces, una edad que la legaña, entre comillas, podría ser normal. Exacto. Podría ser, a eso íbamos, ¿no? Entonces, es que la mamá siempre el enfoque... se preocupa mucho, sobre todo las primerizas, ¿no? Es que lo que ocurre es que hoy en día el paciente, y eso es bueno decirlo, ¿no? Tú vas donde el médico y el médico que no te da un antibiótico... No es médico. No es buen médico, ¿no? Entonces, se va a ir donde otro hasta que le da 3 gotas, gasta su plata y dice, ahora sí se va a recuperar, ¿no? Y ese criterio es en global para todo el tema de salud, ¿no? Así es. Así. Y lo que es caro, porque como es caro es bueno. Como es caro es bueno, ¿no? Entonces, el enfoque para los pacientes es mejor llevarlo al oftalmólogo que lo veamos, ¿no? Porque en el centro de salud probablemente no hay un oftalmólogo, ¿no? Probablemente hay un pediatra, ¿no? Médico general. Obviamente que con la mejor intención se puede dar un tratamiento, pero a veces... Esperemos un poquito, como dijo el doctor, esperemos ver cómo va. Después de 2 o 3 días bajó y no hubo necesidad de darle un en vez de antibiótico. medicamento, de repente podría lavarle con manzanilla. Exactamente, ¿no? Y directamente... Una sola pasadita es eliminar, porque a veces con el mismo algodoncito limpiamos el otro ojo y seguimos generando la infección, ¿no? Explicarles bien ese tema. Muy bien. A ver, Sandra dice, ¿es bueno echarse gotas de lima?
de lima al ojo para calmar la picazón? Bueno, La lima a la fruta. La fruta. yo he visto que han hecho naranja, granadilla, sí, Una ensalada, zanahoria, una ensalada, zanahoria, o sea, hay diferentes compuestos, ¿no? Bueno, yo le aconsejaría a Sandra de que probablemente evitarlo, ¿no? O sea, la picazón hay que identificar, Sandra, cuál es la causa que está generando, ¿no? Alguna infección del ojito en la parte superior, algún parásito que pueda estar ahí, simplemente un cuadro de alergia estacionaria por esta época y que va a pasar y va a remitir solo, ¿no? Probablemente el echar esas gotitas en algún paciente que le hizo bien no va a ser en todos, ¿no? O fue casual la coincidencia de que mejoró. ¿De dónde habrá sacado ¿De dónde Sandra habrá sacado eso la de las lima? gotas de lima? Yo honestamente te aconsejaría, Sandra, no usarlo, ¿no? Y acudir para verte, ¿no? Cualquier institución del Estado para poder verte y que tenga su tratamiento adecuado, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro, hay muchas inflamaciones que tienen como un periodo de días que van a estar presentes. Correcto. Y justo le colocan algo, lo que sea, y lo que realmente pasó es que fue la evolución natural de la enfermedad. Exactamente, sí. Entonces, no, me curé porque le eché tal cosa. No, es que normalmente iba a curarse así. Sí, claro. Se autolimitan solas muchas de Se ellas. autolimitan. Se autolimita y justo está, como dice el doctor, en el proceso de recuperación. Pero yo utilicé ese producto y me Como hizo bien. coincidió. Como coincidió, Como me coincidió. curé más rápido. Sí. Entonces ese es el consejo para Sandra, evitarlo, ¿no? Por Ajá. ahora evitarlo y que pase una consulta, definitivamente. Yesenia. Ella tiene 44 años y dice, me diagnosticaron blefaritis desde que nací. Oh. ¿Tiene cura esta condición? En Trujillo me dijeron que no. Habría que identificar la causa de blefaritis, ¿no? A veces se asocia a una disfunción de estas glandulitas que producen la grasita, ¿no? Que evita que la lágrima se evapore, ¿no? Ya hay blefaritis crónicas, ¿no? En estos casos, si ya ha pasado un control, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Netamente lo que manejamos es tratar de la sintomatología asociada a esto, ¿no? Por ejemplo, que maneje sus lubricantes, ¿no? Cada cierto tiempo ese tipo de pacientes van a tener inflamaciones de los párpados, ¿no? O pueden tener una asociación con la sequedad ocular, ¿no? Entonces ir rotando las lágrimas, porque esto es un típico paciente que va a generar ojo seco, ¿no? Entonces, como le decía Yesenia, si ya ha tenido una evaluación, le han dicho que no, pues obviamente manejar la sintomatología netamente. Muy bien. Ok. A ver, Sonia, ¿es verdad que los orzuelos salen por falta de vitaminas? Sí, lo conversamos hace un momento, ¿no? A veces, como le decíamos, ¿no? Ese es mito o realidad, se dice, ¿no? Entonces, normalmente no hay una asociación directa, ¿no? De que en algunos pacientes, justamente, del típico orzuelo que sale, el orzuelo interno que sale en las glándulas de meibomio, puede ser que la asociación de lo omega 3, que está netamente en lo que es el pescado, en las verduras, puede mejorar esa disfunción de las glándulas. Pero el orzuelo que sale en el folículo piloso, que sale en las otras glandulitas que están al ladito de las pestañitas, pues no hay una asociación directa, ¿no? Es una zona de grasa que producen glándulas de sudoríparas, pero no hay una asociación directa. A ver, Leslie, que te Interesante veo que la estás pregunta. leyendo con atención la consulta. Sí, porque se da un poco el tema que estamos tratando. Vamos a apoyar a Claudia, que dice, en enero me operaron la retina, sin embargo me perforaron la mácula y no veo por el ojo izquierdo. El ojo derecho me cansa y me pica. ¿Puedo hacer algo para calmar la picazón? ¿Podré recuperar la vista? Bueno, es una pregunta, dos preguntas, ¿no? O sea, una retina que sea operada, nosotros vemos en la mácula es esa manchita del ojito donde nosotros vemos, ¿no? Entonces, bueno, si la mácula se ha dañado, no vamos a ver. El ojito puede estar perfecto, pero la mácula es la parte más importante del ojo de visión. Entonces, asumo que es el ojo izquierdo, entonces no ve con ese ojito. Pero el ojito derecho se cansa, obviamente, porque es un ojito que está trabajando solamente, ¿no? Habría que ver, asumo que es una perforación de la mácula, bueno, más o menos lo que probablemente le han explicado a la pacientita, solo está trabajando un ojito, por lo tanto se va a cansar más. Sugerencia a Claudia, si es un ojito que está trabajando, hay que hacer una evaluación, que use lentes ese ojito porque va a trabajar más, ¿no? Y obviamente la picazón puede ser producto de ese cansancio visual que estamos asumiendo que puede tener Claudia, ¿no? Poder recuperar la vista, si es mácula, Claudia, el ojo que está afectado, pues es bien complicado, ¿no? Más que lo que nos refiere es que hay una perforación. La sugerencia es cuidar el ojito que está sano, verlo con mucha más razón y acudir al médico para ver esa picazón y ver en qué condiciones estás, ¿no?
Muy bien. A ver, vamos con la siguiente consulta. Claudia, 50 años, ella fue la que ya hemos contestado. Sí. Y vamos con Rosalía. Y acá son muy rápidos acá. Mi esposo, 78 años, tiene picazón en el ojo izquierdo y le sale grasita. Él ve bien, pero está así desde hace 3 meses. ¿Qué puede ponerse? ¿Cómo aliviar el dolor? Muy bien, para el caso de Rosalía, pues lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Lo natural en esta fase va muy bien, ¿no? Unos pañitos de agüita tibia en las noches, ¿no? Con mucha higiene en las compresitas, preferentemente un algodón, una buena gasita, ¿no? Y un champú de bebé en agüita que haga un poquito de espuma. Y externamente, eso es importante explicarle al pacientito, por fuera con un hisopito, limpiarle las pestañas arriba, abajo, le lavas unos 10 a 15 días, Rosalía, hay que ir viendo, ¿no? Y a ver si baja esa grasita y fundamentalmente que no se sobe, ¿no? Porque Claro. el sobarnos, como le explicaba al comienzo, la grasita en la mano la vamos pegando ahí y se va acumulando. Pero doctor, sí sería bueno que visite un oftalmólogo, ¿no? Porque ya hace 3 meses estaba en este plan. Sí, claro, a veces es la grasita que en el tiempo, ¿no? Como le explicaba, el dermatochalación, o sea, la grasita que se va cayendo del párpado del adulto mayor, se hace un repliegue que hace que la grasita se pegue, porque es como una telita, un acordeón que se va poniendo ahí, ¿no? Entonces, el limpiar el factor externo, la parte externa, probablemente sería una condición mientras que va al oftalmólogo y le pueden evaluar. Héctor, ¿no? suponiendo que este fuera mi ojo y estas son mis pestañas. Correcto. Cierro el ojo, ¿no? Y limpio encima de las Encima, pestañas. sí. Ojito cerrado y con el hisopito obviamente es importante. Ojo cerrado y paso el hisopo por las pestañas, por el inicio de las pestañas es la idea. Y La lo mismo raíz. abajo también. Por la raíz. La raíz de la pestaña. Sí, porque el paciente viene con el trapito y se limpia todo, pero lo que está sucio es el borde de la pestañita, ¿no? Entonces, lo ideal es que es algo natural. El shampoo de bebé no nos va a irritar porque es un factor externo. Suavecito. Es suavecito y es la espuma, ni siquiera es el shampoo directamente, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que ya con el calor que se ponen ya empiezan a sentir un alivio, ¿no? Mientras que a veces, porque el paciente hay que darle una idea, porque después terminan oyendo al médico. Sí. Eso es importante, sí. A ver, Catherine dice, a mi hija de 4 años le salió un chalación, anteriormente también tuve, con cremas y gotas desapareció. Sin embargo, ahora no baja la inflamación, ¿es posible que la operen a la edad que tiene? Y le puede volver a salir, ¿no? Yo a los niños, si ya queda una bolita chiquita, a veces les digo, sobre todo por la edad, déjalo ahí, esperemos un poquito. ¿Qué ocurre? A veces la mamá se desespera y Quiere pasa ya. una cirugía. Se opera y a la semana ya no le salió acá, sino le salió acá. Exponer a un niño de 4 años a una cirugía, por más que probablemente a una sala de operaciones, anestesiarla, es crearle un factor de temor y todo lo demás. Estrés. Entonces, cada vez que le esté saliendo, no lo vamos a estar operando. Yo la sugerencia a estos niños que les explico, en caso de Catherine, el chalación que te quedó es grasita que está acumulada. Déjalo ahí, a veces solito desinflama en el tiempo, o esperemos si no le va a salir en otro lado. Y que no haga nada el chalacio. Que no haga nada, que lo deje ahí, porque es grasita, se va a acumular, a veces se pierde, o a veces se nota la bolita que a veces estéticamente nos puede molestar. Yo le aconsejaría a Catherine que lo deje, que observemos en el tiempo, un año, a ver si ya no vuelve a salir y vemos de que pues deciden una cirugía, ellos como padres, explicándole las condiciones de esa cirugía, pues se opera, ¿no? Porque a veces, como les digo, les vuelve a salir y otra vez volverlo a llevar a una sala de operaciones. Claro, No, traumático al final para la traumático, criatura. definitivamente. Sí. A ver, Esther dice, me salió chalación en ambos ojos y me recetaron epiteliol. ¿Es correcta la medicación? No son, yo necesariamente como explicamos, ¿no? A veces identificar la causa del chalacio. Yo creo que a veces se asocia que mejoran con el uso de alguna vitamina, ¿no? Y el paciente cada vez que le salga lo va a tomar, ¿no? ¿Qué contiene el epiteliol? No, netamente son para recubrir la dermis, netamente, ¿no? El epitelio, ¿no? Vitaminas que se asocian también, como el retinol, vitamina A, E, les dan, ¿no? Entonces, pero no necesariamente va a mejorar con eso. Identificar cuál es la causa que ha generado, netamente, ¿no? Y llegamos con la última, Sí, ya estamos terminando. Janet dice, mi bebé de 4 meses se frota mucho sus ojos hasta ponerse rojos. Me dicen que puede ser alergia. ¿Qué puedo hacer? Sí, en un bebé de 4 meses, ver el factor alérgico en el ojito, las lesiones que parecen como unas ampollitas papilas, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? Hay que ver los factores asociados en casa, ¿no? O sea,
qué factores pueden generar esto. Como les dije, les decía, puede ser una obstrucción de la vía lagrimal. Son múltiples las causas que puede pasar, ¿no? ¿Puede ser una alergia? Sí, definitivamente puede ser una alergia, ¿no? Hay papás que les echan talco, les echan hoy en día aceites, y esos factores pueden ser los que estén desencadenando netamente la hijita de Janet esto, ¿no? O sea, sería lo más conveniente que acude al oftalmólogo e ir conversando con ella qué cosas, cada cuánto le aparece, se soba los ojitos, hay una legañita, cada cuánto, el tipo de característica de la secreción, si solamente es un lagrimeo, ¿no? Es una pregunta un poquito ambigua porque hay muchos factores que ver en este caso, Janet. ¿Puede ser una alergia? Sí que puede ser. Consejo, Janet, llévalo para que lo evaluemos y con eso creo que todos vamos a estar un poquito más tranquilos. Es verdad. Muy bien. Y ya la última, Carol. Desde hace algunas semanas tengo picazón en el lagrimal y se forma como una bolita que me fastidia. ¿Eso podría ser algún síntoma de infección a la vista? Creo que la vimos esta, me parece. Muy parecida. Muy parecida, sí, ¿no? Una bolita. Sí, parecida. Muy parecida. Sí, como... Debe ser una bolita en el otro ojo, debe ser. No necesariamente, ¿no? Puede ser una bolita, puede ser un tumorcito, puede ser un chalacio, ¿no? Pero no necesariamente puede ser un factor de infección, ¿no? Puede autolimitarse, como dijimos. La picazón a veces hace que se llene esa capita de la conjuntiva de líquido por lo que nos estamos sobando y que va a remitir solo. No necesariamente es un proceso infeccioso. Muy bien, doctor Delgado, muchísimas gracias por No, haber estado hoy ustedes, aquí María, en la muchas Junta gracias. Médica. Agradecerles. Un placer, la verdad, Leslie, las últimas recomendaciones. Sí, cualquier persona que tenga cualquier cosa diferente o rara que le pique, se soba mucho, sale un bultito, se pone rojo, se pone blanco, se pone amarillo, el ojo es muy delicado. Sí. Tiene que ir rápidamente al oftalmólogo. Tenemos muy buenos especialistas en todos los hospitales del Ministerio de Salud, en MINSA y en eSalud. Así que no hay excusa, la medicación ahí está presente y el SIS también le cubre todo porque uno tiene que estar ahí pendiente siempre de la salud y el apoyo está constantemente con nosotros. Y muchos televidentes nos preguntan dónde trabajan los doctores que vienen al programa. Pues el doctor trabaja en el Hospital Hipólito Unanue, para que lo tengan claro. Muy bien, nos vamos, que tengan un feliz miércoles, mitad de semana ya. Chao, chao, hasta mañana.